La siguiente información es ahora casi imposible de encontrar debido a los bloqueos mediáticos y esfuerzos de censura iniciados por el gobierno británico. Puedo relatarla únicamente porque tomé notas detalladas en un cuaderno de hojas sueltas y estaba preparado para abandonar mi residencia en cuestión de minutos si lo consideraba necesario. Los eventos descritos a continuación han sido ampliamente investigados por miembros de una comunidad en línea que ya no existe y han sido confirmados por múltiples fuentes. En la mayoría de los casos, las fuentes de la información eran publicaciones en sitios web de redes sociales. Estas publicaciones rara vez permanecían visibles por más de una hora y, después del primer día del evento, probablemente eran eliminadas automáticamente por programas presumiblemente establecidos por el gobierno. En casos donde la fuente era diferente, he especificado su origen. Numerosos detalles en torno a esta historia se han omitido debido a la falta de múltiples fuentes. El 27 de julio del 2013, alrededor de las 11 a.m., una gran parte del Parque Nacional Cairngorms en Escocia fue acordonado por el ejército británico. El consenso es que el epicentro de este esfuerzo de contención fue un pequeño parche del bosque a 2.3 millas del suroeste de la montaña Bainbridge, en las coordenadas siguientes. La primera señal de que esto estaba ocurriendo fue cuando un hombre paseando a sus perros por el parque vio un helicóptero de transporte militar volando sobre el dosel arbóreo. 15 minutos después, una pareja que salía a hacer senderismo vio a soldados británicos moviéndose por un área boscosa a cierta distancia de ellos. Describieron a los soldados como rápidos, fuertemente armados y con los rostros cubiertos. Los soldados no notaron a la pareja y parecían concentrados en el bosque. Alrededor de las 11:30 am, los soldados británicos comenzaron a remover activa y agresivamente a las personas del parque. Los esfuerzos de evacuación estaban muy fuera del epicentro de la contención, lo que sugiere que el ejército británico estaba evacuando a tantas personas del parque como fuera posible. Soldados conduciendo vehículos todoterreno con baterías, silenciosos excepto por el sonido de sus neumáticos rodando por el suelo del bosque, recogían a cualquier civil que veían. Luego, los civiles eran conducidos fuera del parque. Los soldados no explicaban nada, excepto que estaban llevando a cabo una misión de entrenamiento y que estaban siendo evacuados por su seguridad. Los civiles evacuados afirmaron que los soldados, aferrados a sus armas y mirando fijamente hacia el bosque, parecían inusualmente precavidos para una misión de entrenamiento. La razón de la contención, según se sabe con un grado considerable de certeza, fue la presencia de una entidad humanoide dentro del bosque. El primer avistamiento civil de esta entidad fue realizada por una mujer que estaba observando aves con un telescopio terrestre desde la cara de la montaña Ben Avon. Vio aterrizar un helicóptero de transporte en un campo a 1 o 2 millas de la base de la montaña. Luego vio a las tropas salir del helicóptero, y luego vio a las tropas salir del helicóptero y dirigirse al bosque. Más tarde, la mujer escaneaba la línea de los árboles del bosque circundante cuando por casualidad avistó lo que describió como una persona desnuda de piel pálida. La persona se movía de manera extraña, con una especie de postura erguida exagerada y movimientos corporales muy lentos y suaves. Detalles específicos de la apariencia física de la entidad eran imposibles de distinguir debido a la distancia, pero informó que la cosa eventualmente desapareció del bosque. El segundo avistamiento fue en la orilla de un pequeño río llamado Derrybor. Dos hombres mayores caminaban hacia un lugar de pesca cuando vieron una cosa de cara roja en el bosque al otro lado del río. Dijeron que parecía una persona con piel blanca que llevaba una máscara hecha de jade rojo. La cosa estaba mirando la corteza de un árbol, completamente quieta y con curiosidad infantil. Los hombres la observaron durante algún tiempo, manteniéndose lo más silencioso posibles. En algún momento, la entidad se dio cuenta de ellos. Rotó su cabeza hacia ellos de una manera que inquietó a los dos hombres. La describieron como una cabeza en un plato giratorio, mientras mantenía su cuerpo quieto. Durante los breves segundos en que los hombres estuvieron mirándose cara a cara con la entidad, ambos comentaron que, tan pronto como la entidad los miró, fueron abrumados por el hedor a plástico quemado, dejando rápidamente su equipo de pesca y corriendo. Estos hombres no describieron su encuentro en redes sociales. En cambio, fueron a un bar que frecuentaban y se lo contaron al cantinero, quien luego publicó la historia en el foro Misc de bodybuilding.com, en un hilo que creció a 8 páginas en 20 horas.
Como mencioné antes, había un grupo investigando todo esto, pero este grupo no existía en los primeros días. Había personas publicando en hilos en diferentes foros, y había personas curiosas aquí y allá excavando lo que podían, pero ninguno de nosotros se había unido aún y realmente organizado. Uno de los hombres que eventualmente se convirtió en miembro de este grupo tenía un amigo en la Real Fuerza Aérea. Conocí a este amigo mucho antes de que se acercara al parque. Este amigo, unos días después de que tuvo lugar el cierre, le contó una historia. Este amigo, unos días después de que tuvo lugar el cierre, le transmitió una historia. El amigo y su compañero personal de la Fuerza Aérea recibieron la orden, el mismo día en que el bosque fue cerrado, de despejar la pista en la que estaban estacionados para recibir aeronaves provenientes de diferentes bases. Aviones militares aterrizaron a lo largo del día para repostar, sin marcas que indicaran su base de origen. Los pilotos que los tripulaban fueron descritos por el personal de la base aérea como fríos y poco comunicativos, y rara vez salían de las cabinas. El propósito de estas aeronaves se vio evidente por la noche, cuando la Real Fuerza Aérea comenzó a bombardear áreas del parque. Los bombardeos no fueron reconocidos por el gobierno y no fueron informados por ninguna fuente de medios de comunicación. Sé que suena alocado afirmar esto. Gran parte de la información sobre los bombardeos proviene de un hilo en jetforum.com, curiosamente. Algunos aficionados a los jeeps estaban en la zona cuando todo comenzó. Estas personas se encontraron con tropas británicas más temprano en el día y se les dijo que abandonaran la zona inmediatamente, lo cual hicieron. Sin embargo, se quedaron cerca del borde del bosque, esperando presenciar algo emocionante. No vieron nada, pero alrededor de las 7 p.m. escucharon lo que sonaba como un fuerte estruendo a lo lejos. No había nubes en el cielo, así que pensaron que el sonido era sospechoso. Condujeron a terrenos más altos con la esperanza de ver algo, pero solo vieron un ligero rastro de humo flotando sobre los árboles lejos. Nada podía ser visto definitivamente debido a la distancia. Luego, alrededor de las 7:20 p.m., se escuchó una serie de explosiones. Alojado en un bed and breakfast, al noroeste del epicentro, había estado haciendo senderismo por la carretera B970 cuando lo escuchó. Provenía de la lejanía del bosque. Lo describió como una serie de explosiones rápidas. Esta misma serie de explosiones fue escuchada por un adolescente que estaba cortando madera en su patio trasero cercano. Algunos civiles contactaron a las autoridades para obtener información sobre los ruidos. La policía les dijo que lo que escucharon probablemente fue una excavación minera o una tormenta eléctrica sobre la montaña, a pesar de que todos informaron cielos despejados durante todo el día. Otras llamadas a las autoridades sobre el tema fueron ignoradas y los medios de comunicación no hicieron ningún esfuerzo por investigar las explosiones. Si esto les parece improbable, recuerda que el gobierno británico es más que capaz de orquestar bloqueos mediáticos y lo ha hecho por cosas mucho menos significativas. El Reino Unido también es uno de los países más vigilados por cámaras de seguridad en la Tierra, en una cámara por cada 11 personas. La policía puede arrestarte por aparecer en público con alguien a quien te dijeron que no debías. Las personas a cargo del país son más que capaces de suprimir información. Aún así, durante los primeros días, la mayoría de las comunicaciones en Internet que discutían del evento estaban a salvo, excepto aquellas en las principales redes sociales. Al día siguiente de todo esto, se estableció una zona de no vuelo sobre el parque. Esta declaración no se hizo pública. Solo se notó cuando alguien en jetforum.com investigó la zona usando un programa y no vio vuelos acercándose a 10 millas del lugar. Uno de los miembros del foro llamó al departamento de transporte y preguntó si se había emitido una zona de no vuelo. Fue lo suficientemente astuto como para hacer esto desde un teléfono público y con un sutil disfraz que dificultaría su identificación en las cámaras de seguridad. Al mencionar el parque y la zona de no vuelo, le pidieron cortésmente que permaneciera en espera. Colgó el teléfono, lo dejó colgado y caminó aproximadamente una cuadra para observar la cabina telefónica desde una distancia segura. Sus sospechas se confirmaron unos minutos después, cuando 2 autos negros sin marcar se detuvieron en la cabina telefónica. Dijo que eran hombres con aspecto intimidante, sin nada que lo identificara como fuerzas del orden. Salieron de los vehículos y se acercaron a la cabina telefónica. Sin nada que los identificara como fuerzas del orden,
salieron de los vehículos y se acercaron a la cabina telefónica. Huyó tan pronto como los vio. Suponíamos que, sea lo que sea que hubiera sucedido, podría avergonzar al gobierno británico si se hiciera público, pero no era tan grave como para que estuviéramos en peligro de hablar al respecto. El avistamiento de la persona de cara roja nos era conocido, pero no los tomamos en serio durante los primeros días. Todos simplemente asumimos que todo esto era alguna tontería política. Luego, ciertos testigos de los eventos fueron arrestados discretamente. Uno o dos de los arrestados se describieron en fuentes de noticias locales, pero en su mayoría, los arrestos se condujeron según lo que sucedía en las redes sociales. En los pocos casos que el arresto se discutió en las noticias, se afirmó que el individuo fue arrestado por posesión de drogas o por cometer delitos financieros no revelados. También se estaban eliminando perfiles en sitios como Facebook y Twitter, no solo de las personas arrestadas, sino también de sus familiares. Muchos de los arrestos parecían extraños, dada la naturaleza de las personas arrestadas. Por ejemplo, personas eran arrestadas por posesión a gran escala de drogas, a pesar de no tener historial de consumo según sus amigos y familiares. Luego, los hilos de jetforum.com y bodybuilding.com desaparecieron. Cualquier intento de reavivar las discusiones resultó en prohibiciones. Algunas de las personas importantes en la discusión lograron ponerse en contacto entre sí, utilizando direcciones de correo electrónico que se podían encontrar en copias archivadas de los foros. Con la ayuda de un miembro con habilidades tecnológicas, eventualmente establecimos un foro privado discreto para hablar de lo sucedido. Las cosas estuvieron tranquilas durante los próximos meses. Intentamos averiguar qué sucedió y encontrar evidencia que respaldara todas las afirmaciones hechas. Fue emocionante, ¿sabes? Un miembro de esta comunidad tenía una gran red social en la vida real y estaba tratando de encontrar a cualquiera que pudiera tener información sobre lo sucedido. De alguna manera, dijo que fue a través de un conocido en una oficina gubernamental que se puso en contacto con alguien. El contacto estaba fuera del país y se negó a revelar su ubicación. La única comunicación que tuvo con esta persona fue en forma de un solo y largo correo electrónico enviado desde una dirección de correo electrónico encriptado. La historia contada en el correo electrónico fue mucho más extraña que cualquier cosa escuchada hasta ahora. Sin embargo, incluía explicaciones para muchas de las cosas observadas y aspectos menores de la historia fueron confirmados por nuestra propia investigación. La mayoría de los miembros de nuestro grupo, después de mucho debate interno, llegaron a aceptar la historia como verdadera. Este contacto anónimo, que usaba el seudónimo de Brown, afirmaba que el bloqueo militar del Parque Nacional se debió a una emergencia en un laboratorio clandestino subterráneo. Brown era miembro de un equipo de respuesta de 2 hombres enviado por el ejército para investigar la emergencia. Él pensó que era extraño que solo enviaran a 2 hombres para investigar y sugirió, mientras lo conducían al laboratorio, 2 razones por las cuales el ejército podría hacerlo. Una era que el ejército sabía que no había amenazas dentro del laboratorio y simplemente querían explorarlo con un equipo pequeño. La otra era que el ejército sabía que había una amenaza importante en el laboratorio y veía a estos 2 hombres como desechables. Al ingresar a la instalación, asumió una tercera opción, que solo se enviaron a 2 hombres porque el ejército planeaba matarlos después para mantener el laboratorio en secreto. Brown describió el lugar como elegante y de alta tecnología, con baldosas azul gris brillante que cubrían las paredes y el piso. La mayoría de los escritorios se encontraban albergando tecnología informática de última generación. Dijo que parecía provenir de 50 años en el futuro. Se les indicó al equipo que recuperaran discos duros, archivos que contenían información sobre el proyecto Centauro. Se le dio un mapa que resaltaba oficinas y laboratorios que valían la pena investigar. También se les informó que se acercaran los niveles inferiores con precaución y evaluaran el estado de ciertos sujetos de prueba ubicados allí. La instalación se construyó de tal manera que la comunicación inalámbrica era imposible desde dentro, por lo que los hombres tenían periódicamente que usar líneas fijas accesibles desde las salas de comunicaciones. Esto les daba la libertad de explorar y discutir lo que veían sin que nadie los escuchara. Los hombres no fueron recibidos por nadie. Una sala de seguridad cerca de la entrada estaba vacía. Entraron y encontraron una sala de almuerzo donde un sándwich estaba a medio comer en una mesa.
A medida que avanzaban en la instalación, vieron que todo el lugar parpadeaba en rojo bajo la luz de una alarma de emergencia silenciosa. Encontraron un cuerpo en la oficina fuera del pasillo principal. Era una mujer en una silla que parecía un maniquí. Sus piernas estaban extendidas como si las articulaciones de las rodillas se hubieran fusionado. Sus ojos estaban cubiertos y parecían curtidos, como si hubieran sido hervidos. Su rostro y sus labios eran de un rosa brillante y parecían quemados químicamente. El resto de su piel era gris cerosa y estaba chamuscada en ciertas partes. Sus venas se habían vuelto negras y eran fácilmente visibles bajo la piel. Notaron que todavía estaba respirando. Se planteó la posibilidad de matarla por compasión, pero se decidió en contra, al darse cuenta de que lo que hizo esto podría regresar y encontrarla con una herida de bala, y así ser alertado de la presencia de los dos hombres. Brown dijo que en retrospectiva, fue extraño que ambos asumieran que algún tipo de entidad hostil había hecho esto, en lugar de, por ejemplo, exposición a productos químicos o radiación. Por alguna razón, ambos hombres asumieron desde el principio que algún tipo de cosa hostil era responsable del estado del laboratorio. A medida que exploraban más, encontraron docenas de cuerpos en un estado similar. Algunos respiraban lentamente, pero muchos estaban muertos. Algunos de los cuerpos tenían marcas de quemaduras desfigurantes en la cara, como si los hubieran quemado con una plancha. En 2 ocasiones, encontraron un cuerpo que parecía haber sido quemado completamente en ceniza rígida, todo el camino a través, como un tronco gastado en una chimenea. Los 2 hombres se adentraron más en la instalación, recopilando cuadernos de oficinas y discos duros de computadoras. En las capas más profundas de la instalación, encontraron los sujetos de prueba sobre los que les habían advertido. Estaban dentro de salas de observación, visibles a través de ventanas de vidrio grueso, pero sus rostros eran inexpresivos y negros, excepto por sus narices, que estaban rojas. Sus ojos parecían sellados y se movían como animales que acababan de ser golpeados por un automóvil. En este punto, Brown y su compañero abandonaron todas las pretensiones de profesionalismo y comenzaron a discutir libremente lo que estaban viendo. Ambos coincidieron que el gobierno había cruzado alguna línea ética. Decidieron revisar los cuadernos que habían recopilado hasta ahora para tratar de entender lo que había sucedido. Examinaron los archivos que habían encontrado. Solo aprendieron información general sobre el proyecto Centauro, que involucraba la combinación de ADN humano con segmentos de ADN artificial que contenían pares de bases no naturales. Los pares de bases son los componentes del ADN. Los 2 hombres decidieron que el laboratorio principal, en el punto más profundo de la instalación, probablemente contendría más información. Se dirigieron a las profundidades de la estructura subterránea, donde encontraron un gran laboratorio biomédico. Mientras exploraban el laboratorio, se encontraron con 2 tanques lo suficientemente grandes como para acomodar a una persona de pie. Ambos tanques estaban abiertos, uno había sido fracturado, con fragmentos de vidrio esparcidos por el suelo frente a él, mientras que el otro tenía su tapa arrancada y arrojada al otro lado de la sala. No encontraron científicos muertos. Sin embargo, el suelo estaba cubierto de marcas de quemaduras y, en ciertas partes, derretido, y una de las marcas de quemaduras se asemejaba vagamente al contorno de una persona. Además, ambos hombres notaron que el laboratorio estaba lleno del olor a plástico quemado. Recopilaron cuadernos del laboratorio. Estos contenían información mucho más detallada sobre lo que había sucedido. En particular, un documento que destacaba, con toda la información que tenían, pudieron reconstruir los orígenes de la investigación. Todo comenzó con un analista financiero que trabajaba para el Banco de Inglaterra, quien comenzó sin ninguna razón aparente a tener visiones alucinógenas de un patrón recurrente. Veía el patrón visualmente, parecía lo que una persona si presiona sus ojos cerrados. Tenía experiencia en matemáticas y veía los detalles de estas visiones con una claridad antinatural, por lo que pudo tomar nota de estas visiones y expresarlas numéricamente. Notó que el patrón estaba compuesto por 4 valores repetitivos que, por intuición, creía que se correlacionaban con los 2 pares de base del ADN humano. Cuando comparó su patrón con la secuencia del ADN humano, descubrió que coincidía con ciertos segmentos clave del genoma humano, solo ligeramente alterados. En resumen, sus visiones eran fragmentos aleatorios del ADN humano, y descubrió que cuando incorporaba los fragmentos en un genoma completo, utilizando el ADN humano genérico del proyecto del genoma humano, el resultado era un 98.7% humano. El ADN del chimpancé, como referencia, es aproximadamente un 98% humano.
Sin embargo, este genoma no estaba más cerca de los chimpancés, sino más distante. Era, permítanme decirlo, diferente en la otra dirección. Su genoma visionario, en ciertas instancias, contenía pares de la base que no eran uno de los dos que existían en la naturaleza. Eran pares de base no naturales. Los pares de base no naturales se habían sintetizado en laboratorios, pero obviamente nunca se habían encontrado en la naturaleza. Su visión no daba indicaciones sobre qué par de base era necesario, pero él estaba convencido de que Dios se había puesto en contacto con él y le había dado la receta para perfeccionar a la humanidad. Encontrar la combinación correcta, por lo tanto, era inevitable. Se acercó a biólogos de diferentes universidades, profesores que trabajaban en el campo de la biología sintética, y no les ahorró nada de sus teorías. En este punto, se consideraba a sí mismo un profeta y asumía que cualquiera que lo escuchara se convencería instantáneamente. Uno de los profesores contactó inmediatamente a la policía después de que el hombre pasó por su oficina y la abandonó. Supuso que estaba mentalmente enfermo. El analista financiero fue llevado bajo custodia policial y eventualmente fue sometido. Los investigadores experimentaron con diferentes pares de base no naturales y encontraron formulaciones que mantenían a los sujetos vivos durante más tiempo. Los sujetos observados en la sala de observaciones fueron creados como resultado de estas formulaciones. En las pruebas más recientes, los sujetos humanos mostraron nuevos cambios. Sufrieron mucho menos durante la infección, en comparación con pruebas anteriores, y fueron descritos como con caras rojas, en lugar de negras como los sujetos anteriores. Eran los sujetos de prueba que faltaban de los tanques del tamaño de una persona. Estos dos sujetos de prueba con caras rojas estaban siendo cultivados o alterados o lo que sea cuando ocurrió la emergencia. Curiosamente, uno de ellos parecía haber tenido sus últimas páginas arrancadas. Con su misión completa, ambos hombres salieron a la superficie. El ejército los tomó junto con los materiales que habían encontrado. Los dos hombres fueron separados, y Brown fue sometido a un interrogatorio hostil. Dijo que se mantuvo tranquilo e indiferente durante todo el proceso, esperando que sus interrogadores asumieran que no se había afectado y no estaba interesado en lo que había visto. El proceso de interrogatorio duró casi todo un día. Después, Brown fue trasladado a una base militar de alta seguridad. No lo metieron en una celda, pero se le quitó la comunicación con cualquier persona externa y sus movimientos de la base estaban restringidos. Por suerte para Brown, a alguien en la base le resultaba familiar. Era un amigo con quien había servido en Afganistán. Más importante aún, un amigo a quien le había salvado la vida ahí. Le pidió un favor y el amigo lo ayudó a sacarlo del edificio durante la noche. Brown huyó de las Islas Británicas y luego del mundo occidental en general. Cuando la historia se relató en nuestro foro, nadie la creyó. Aún así, no teníamos mucho con qué ocuparnos, así que un puñado de miembros se dedicaron a investigar ciertos hechos. El correo electrónico original daba el nombre real del analista financiero del Banco de Inglaterra, el que tenía las visiones. Se decidió que, como buen punto de partida, intentaríamos rastrear a esta persona y confirmar su existencia. Escribir su nombre en un motor de búsqueda no arrojó nada digno de mención, así que nos pusimos creativos. Se suponía que, dado que trabajaba en una prestigiosa institución financiera, probablemente era un estudiante talentoso y probablemente había asistido a una escuela secundaria y universidad de alto rango. Si su existencia había sido borrada de internet, lo que muchos asumimos que era el caso, aún podíamos ponernos en contacto con alguien con quien había ido a la escuela y obtener confirmación de ellos. La gente comenzó a llamar a las escuelas secundarias en nuestra lista corta. Después de varias llamadas infructuosas, alguien llamó a un tal X, que había asistido a la escuela Warwick y tenía fama de tener talento en matemáticas. La voz de X se iluminó con solo mencionar el nombre del analista financiero. De hecho, habían ido a la escuela juntos, confirmó, y el analista había sido un estudiante prodigioso con altos elogios. La persona que hizo la llamada consideró que fue un éxito, pero antes de que pudiera terminar con la llamada, X le dijo que la policía le advirtió que alguien podría llamar en el futuro y preguntar sobre el analista financiero, y que si alguien lo hacía, debía negar haberlo conocido y luego ponerse en contacto con la policía de inmediato. Esto fue un gran avance. Confirmó que la policía estaba tratando de suprimir el conocimiento del analista financiero y por lo tanto, dio peso a la absurda historia del laboratorio subterráneo. En este punto, la mayoría de nosotros habíamos aceptado la historia de Brown como precisa. Anteriormente, mencioné que solo iba a describir eventos que habían sido verificados por fuentes confiables.
siento que al menos mencionar algunas afirmaciones no verificadas es necesario. Pero ahora, siento que al menos mencionar algunas de las afirmaciones no verificadas es necesario. Han sido discutidas y debatidas e investigadas intensamente en nuestro foro, y aunque su credibilidad no ha sido demostrada, el simple hecho de que la gente las susurre en nuestro foro afectó la percepción de todos nosotros. Dos historias en particular fueron consideradas casi probadas. La primera provino de un ciclista que estaba andando en su bicicleta por el parque Cairngorm el día que sucedió esto. Hay varios hechos que le dan credibilidad a esta historia, pero tenía sus detractores debido a la forma en que se conocía. Nos la transmitió un miembro por lo demás confiable en nuestro foro, que dijo que la leyó en el post en un foro de Jeep el día que ocurrió todo. Lamentablemente, no había tomado captura de pantalla del post original y no se pudo encontrar evidencia en ningún archivo. No teníamos más que su palabra, lo que fue suficiente para muchos pero no para todos. La historia es la siguiente. El ciclista afirmó que mientras viajaba por un sendero, fue golpeado por el hedor de plástico quemado. Pensó que había un incendio en algún lugar, así que bajó de su bicicleta y miró alrededor. Eventualmente escuchó un susurro en el bosque cercano. Mientras se acercaba a la fuente de ruido, vio lo que describió como un grupo de ciervos, tendidos en el suelo del bosque, con su anatomía interna reorganizada para que fueran bípedos. Sin embargo, los ciervos, al parecer, aún tenían cerebros configurados para el movimiento cuadrúpedo y, por lo tanto, solo podían revolcarse en el suelo. El ciclista corrió de regreso a su bicicleta en cuanto vio los ciervos y pedaleó lejos. No llevaba consigo su teléfono ni ningún tipo de cámara, por lo que no pudo tomar fotos de lo que había visto. Esta historia casi definitivamente se consideraría canon, si no fuera por el hecho de que fuera tan infundada. La siguiente historia proviene de un hombre que afirmaba haber sido uno de los soldados que evacuaron el parque. No era del todo creíble, ya que había un número decente de tropas en el bosque ese día, y era probable que alguno de ellos hablara demasiado. Sin embargo, este hombre hizo afirmaciones que no se habían hecho en ningún otro lugar. Muchos en nuestro grupo creían que esta historia era inventada. Estuvimos casi divididos al respecto y pasamos muchas horas discutiéndolo. El soldado afirmó que estaba con otros 4, realizando barridos rutinarios en busca de civiles, cuando avistaron al sujeto de prueba al borde de un bosque. Los soldados se movieron a través de un gran campo de césped. El sujeto de prueba estaba a unos cientos de yardas de distancia y no los enfrentaba. Miraba hacia sus 10 en punto, con la espalda hacia ellos en un ángulo. A medida que se acercaban, el sujeto giró la cabeza y los miró. El soldado afirmó que tan pronto como los miró, fueron inundados con el sabor y el hedor de plástico quemado. Lo describió como una persona con una máscara de piedra preciosa roja y con un cuerpo enfermizamente pálido que casi se veía a través. El soldado fue golpeado por una ola de miedo intenso, pero se obligó a levantar su arma y acercarse a él. Se acercaron lentamente sin disparar sus armas. Después de unos 50 metros, él se giró su cuerpo hacia ellos y comenzó a caminar. Tan pronto como eso sucedió, los 5 hombres se detuvieron sin decir una palabra. El soldado afirmó que estaba dominado por la comprensión de que no debía moverse bajo ninguna circunstancia. Dijo que era como el reflejo de congelación, pero totalmente irrompible. Había sido golpeado por la extraña convicción de que estaría a salvo mientras no se moviera. El ser continuó acercándose a ellos. Cuando estaba a menos de 100 yardas, el soldado pudo ver los detalles de su rostro parecido a una máscara. Sus ojos estaban cerrados, al igual que la boca. El soldado dijo que en este punto comenzó a sentirse más caliente, como si estuviera sonrojándose de pie frente a un horno al mismo tiempo. Pronto sintió como si alambres candentes le estuvieran pasando por la piel. El soldado estaba dominado por el conocimiento de que estaría a salvo, a pesar del calor, siempre y cuando no se moviera. Estaba convencido de que el daño era irreversible y que la forma de revertirlo era no moverse. En retrospectiva, se dio cuenta de que esto era ridículo y que el calor le estaba dañando la piel, y todos tendrían marcas de quemaduras después del encuentro. La única razón por la que él y sus compañeros están vivos era porque el sujeto de prueba se distrajo cuando algún animal corrió por el bosque detrás de él. El soldado escuchó un ruido y presumiblemente también lo hizo el sujeto de prueba. Giró la cabeza de una manera extraña, como si estuviera flotando sobre su cuerpo, para buscar la fuente del ruido. Tan pronto como el ser apartó la mirada, parte del reflejo de congelación del soldado se levantó. Todavía era intenso, pero pudo levantar su arma. Sus compañeros hicieron lo mismo y uno de ellos disparó una ráfaga de balas. La cosa huyó hacia el bosque, corriendo más de 100 metros en lo que pareció menos de un segundo.
Los soldados informaron por radio lo sucedido. Luego lo recogieron y lo llevaron a una base. Allí les dijeron que habían estado expuestos a un alucinógeno experimental, lo que les había provocado alucinaciones, ardor en la piel y sensación de estar congelados. El soldado inicialmente lo creyó, a pesar de tener sospechas sobre todo el asunto, pero se dio cuenta de que les habían mentido cuando escuchó otro relato del sujeto de prueba de rostro rojo. Hay otras historias no confirmadas, pero es muy probable que simplemente hayan sido inventadas. Estas dos son las únicas dos cosas que la gente realmente pensó que podrían ser ciertas. Hace 2 semanas, el foro que habíamos creado fue cerrado. Tomé mi bolso de emergencia y salí de mi apartamento. No he vuelto hasta ahora. Algunos de nosotros, los miembros más paranoicos, habíamos establecido planes de comunicación de emergencia que pudiéramos usar para mantenernos en contacto. Intenté hacer algunas llamadas y enviar algunos correos electrónicos, pero no tuve respuesta alguna. Ahora mismo, estoy intentando salir de las Islas Británicas. Planeo tomar un barco hacia Europa continental y luego desaparecer en un país de la antigua URSS. No tengo intención de continuar mi participación en esta investigación. Mucha suerte quien quiera continuar donde lo dejamos.